puede! Compañeros, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Mirad, Yone lo ha explicado muy bien. El mundo está atravesando una crisis gravísima, sin precedentes desde hace décadas. Este sistema profundamente injusto, cruel, desigual, este sistema neoliberal ya no da más de sí. Y los dueños del mundo, anteponiendo sus negocios a la vida, le han declarado la guerra a la humanidad. Y para acumular riqueza, en las últimas décadas han llevado al mundo a una gravísima crisis, a una situación de emergencia climática que está haciendo que 75 millones de niños y niñas en el mundo estén abocados a la hambruna y creciendo, y que la temperatura del planeta crezca de una manera descontrolada, poniendo en riesgo la vida de millones de personas. Y nos han llevado también a una desigualdad extrema en la que el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 95% de la población del mundo. Un sistema económico y social que, no nos olvidemos, está sostenido sobre los cuerpos de la mitad de la población, que somos las mujeres, y que ya no damos para más. El trabajo de cuidados, compañeras, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 9% del PIB mundial, que es lo mismo que pesa en el PIB mundial el sector del turismo. Y todo ese trabajo se hace diariamente por millones de mujeres en el mundo sin ningún tipo de reconocimiento y estando sometidas a condiciones de violencia y de sumisión insoportables para más de la mitad de la población. Marx, hace unos cuantos años, escribió que el capital emergió en el mundo chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza. Y eso es exactamente lo que está volviendo a hacer ahora. Como explica Silvia Federici, en cada crisis del sistema capitalista, en cada gran crisis de acumulación de riqueza, el capitalismo vuelve a utilizar sus formas más crueles, más violentas y más inhumanas de dominación, que son la guerra y la desposesión agresiva de la riqueza de las familias y de los pueblos para volver a aumentar su beneficio y para colocarlas en las manos de los superricos. Y por eso, compañeras y compañeros, el genocidio, el aumento del gasto militar y el rearme y también los aranceles de Trump forman parte de la misma estrategia de dominación global. La violencia se convierte en sí misma en una potencia económica. Y lo explicaba Yone, lo explicaba también Julio. Las élites norteamericanas se apropian con la guerra de territorios y de sus recursos. Eso es lo que están haciendo en Ucrania con las tierras raras. Eso es lo que quieren hacer en Gaza, convirtiendo un territorio del que van a expulsar ilegalmente a más de 2 millones de personas en un complejo turístico de lujo. Y es lo que quieren hacer también con Groenlandia. Y mientras Europa invierte el dinero de sus hospitales, de sus pensiones en la guerra, Estados Unidos nos va a hacer cada vez más dependientes de los productos que ese país nos vende, como la energía. Eso es exactamente lo que ha pasado en 3 años de guerra en Ucrania. Estados Unidos quiere, en definitiva, controlar nuestra economía, que seamos su colonia. El rearme, compañeras y compañeros, no tiene que ver con nuestra seguridad, tiene que ver con los intereses económicos y militares de un fascista como Donald Trump, pero no nos engañemos, de una potencia imperial como Estados Unidos, que no está dispuesta a perder su dominio y está dispuesta a emplear la más criminal violencia contra todos los pueblos de la humanidad. Os decía que los dueños del mundo le han declarado la guerra a la humanidad y que nos están imponiendo la guerra para forzar la desposesión de la riqueza de la mayoría, para ponerla en manos de una minoría que ya acumula muchísimo más de lo que necesita y muchísimo más de lo que es razonable para que la gente pueda vivir con dignidad. La guerra significa más desigualdad en un mundo que ya es profundamente desigual. En España, compañeros y compañeras, el 10% más rico
de nuestra población posee más del 50% de la riqueza y el 50% de la población, la mitad de las personas en España, poseen solo el 8% de la riqueza del país. La gran amenaza para la sociedad, la gran amenaza para nuestro país no es una invasión rusa, es la desigualdad, y la guerra va a agravar esa desigualdad, igual que va a agravar la crisis climática y va a agravar todos los problemas que existen en nuestro país. Es así, compañeras, a través de ese régimen de guerra, las élites europeas van a construir todavía un mundo más cruel y más desigual de lo que ya es. El rearme es un gran robo a mano armada a la sociedad europea. Con la guerra nos van a robar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia, nuestras pensiones, y mientras Europa gasta nuestro dinero en armas, los fondos buitre, que son dueños del complejo militar industrial que se va a llevar ese dinero, van a invertir el dinero que nos roban en comprar casas en Europa para seguir especulando. Y ese es el problema de la vivienda en España, la especulación. Que el gran casero en España, el primer casero en España, es un fondo buitre estadounidense, y que tan solo en 10 años los jóvenes tienen un 10% menos de poder adquisitivo y los alquileres son más de un 50% más caros, y que la mitad de las viviendas que se están comprando actualmente en España se compran a tocateja, las está comprando gente que no las necesita, las está comprando gente que no las quiere para vivir, compañeros y compañeras, que las quiere para especular, y que no son fundamentalmente personas, sino grandes corporaciones y fondos buitre extranjeros que no saben ni dónde está España, que solo quieren nuestro dinero y no les importa la vida de la gente en nuestro país. Y la cosa no acaba ahí, porque esos mismos fondos buitre, con el dinero que acumulan a costa de robarnos, controlan también nuestra economía, como ya hace BlackRock desde hace años, que tiene, gracias al gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, el 20% de Naturgy, pero que es también principal accionista del Banco Santander o del BBVA. El objetivo, compañeras, es que las grandes corporaciones estadounidenses controlen la riqueza de nuestro país y nuestra economía, como ya hacen con sectores estratégicos como la banca, como la energía o como las telecomunicaciones y el sector inmobiliario. El rearme, Pedro Sánchez, no es un salto tecnológico, es un robo a gran escala. Y este martes, compañeras, este martes el Gobierno va a aprobar una nueva partida de 2.000 millones de euros para la guerra. Yo me pregunto dónde tenía María Jesús Montero, dónde tenía Pedro Sánchez ese dinero escondido debajo de una piedra cada vez que nos han dicho que no hay dinero para la vivienda, que no hay dinero para la salud, que no hay dinero para las políticas feministas. ¿Dónde estaba ese dinero que ahora entregan tan alegremente a la industria armamentística para hacer la guerra? Yo le pido a Pedro Sánchez, le pido que no autorice ese robo de 2.000 millones de euros a las familias españolas para entregárselo al complejo militar industrial estadounidense. Están todavía a tiempo de no ejecutar ese robo y de invertir esos 2.000 millones en vivienda, en sanidad, en pensiones, en educación y en las necesidades que sí tiene nuestro pueblo, que topen el precio de los alimentos, que hagan que la vivienda esté más barata, que la comida esté más barata, que nuestros hijos y nuestras hijas no estén hacinados en la escuela, que cuando te pones enferma puedas ir a los mejores hospitales o llevar a tu madre a los mejores hospitales. Están a tiempo de no autorizar ese robo y de invertir el dinero en los problemas que tiene la gente y que con tanta urgencia necesitan resolver. Mirad, compañeras, y compañeros, Europa en este momento para los dueños del mundo es una colonia, es un territorio al que robar. Y las élites europeas están siendo, por desgracia, parte del problema,
porque con la escalada bélica nos han metido en un callejón sin salida y ahora nos están imponiendo un régimen de guerra que va a terminar de desmantelar lo que queda de nuestro estado de bienestar para cumplir con los objetivos militares de un país extranjero que nos quiere asfixiar y que quiere controlar nuestra economía. Nos están vendiendo como autonomía estratégica un plan de rearme que es una exigencia de Donald Trump y de Mark Rutte, que es una exigencia estadounidense. Nos están vendiendo como autonomía un plan de rearme que es una exigencia de una potencia extranjera que nos quiere someter todavía más de lo que nos tiene sometidas. Y nos dicen que almacenemos latas en conserva, mientras las familias en España a duras penas pueden hacer la compra de la semana por los altos precios de los alimentos, que es precisamente la guerra la que los está aumentando. Y le piden a la gente que se compre un búnker por el módico precio de 100.000 euros por si viene la guerra. Pero si la gente no se puede ni siquiera independizar, si no puede ni pagar un alquiler, ¿por qué? ¿Por qué no se ocupan y se hacen cargo de su responsabilidad? Mirad, la economía de guerra no va a solucionar ningún problema, va a agravar los que ya tenemos. Está creciendo la extrema derecha. Con la excusa de la guerra, von der Leyen, con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular, ha incorporado por primera vez en la historia de la Unión Europea a la extrema derecha de Meloni y de Orbán a la toma de decisiones, al corazón de Europa en la Comisión Europea. Teresa Rivera es hoy vicepresidenta de esa Comisión Europea gracias a los votos de los fascistas de Orbán y Meloni. Y el Partido Socialista entregó sus votos a esa extrema derecha para compartir Comisión Europea con ellos. La guerra va a hacer que la extrema derecha crezca. Y también se va a agravar la crisis climática y se van a desmantelar, ya lo están haciendo, ya estamos dando esas votaciones en el Parlamento Europeo, las poquísimas medidas que se habían tomado para intentar frenar la emergencia climática, y se van a desmantelar también los servicios públicos y se van a poner en riesgo derechos básicos como la educación o la salud o los centros de crisis o las políticas feministas y las políticas LGTBI. Y compañeras, como explicaba Julio, más gasto en armas no es más seguridad. Llevamos años incrementando el gasto en armas, especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania, y no somos ahora más seguras por haber incrementado el gasto en armas. Al contrario, el gasto en armas nos pone en riesgo, el rearme nos hace estar más inseguras y pone a nuestro país en riesgo. Pero además, yo me pregunto una cosa, compañeras, ¿qué esperaban las élites europeas? ¿Qué esperaba Pedro Sánchez de Estados Unidos? No solo de Donald Trump. ¿Qué esperaba Pedro Sánchez? ¿Qué esperaba von der Leyen de Estados Unidos? De un país que ha sido capaz de organizar golpes de Estado en cada país de América Latina para que América Latina sea su patio trasero. ¿Qué esperaban de un país como Estados Unidos, que impone desde hace décadas un bloqueo criminal rechazado por todos los países del mundo a la isla de Cuba para que sea también su patio trasero? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban de un país que ha invadido, que ha financiado grupos terroristas, especialmente en Oriente Medio, para hacer crecer su área de influencia? ¿Qué esperaban de un país que nos llevó a una guerra ilegal, que fue una invasión, como decía la compañera, en Irak, de la mano en España de José María Aznar? ¿Qué se puede esperar de una potencia imperial que lo único que sabe hacer es extender la guerra, el horror, la desigualdad y la pobreza? ¿Por qué nos han mantenido durante tantos años siendo aliados de esa potencia imperial? Y por eso quiero reconocerle una vez más la valentía a Yone Belarra en los momentos más difíciles, que es cuando más difícil es ser valiente y decir lo que hay que decir, señalando exactamente lo que hay que hacer para proteger nuestra economía ante esta guerra comercial global que nos impone Estados Unidos. Y Yone ha dicho una cosa muy sencilla, que está en nuestra Constitución. Con el artículo 128 de la Constitución en la mano, exprópiense las viviendas a los fondos buitre estadounidenses para que dejen de hacer negocio con el derecho a la vivienda de nuestras familias. Y con el artículo 128 de la Constitución en la mano,
expropiemos también la participación de esos fondos buitre en las empresas estratégicas de nuestra economía, porque necesitamos además que el Estado intervenga esos sectores estratégicos, porque las grandes decisiones en España que afectan a la vida de la gente, las grandes decisiones económicas las tienen que tomar la gente con su voto, no grandes corporaciones extranjeras que no saben ni dónde está nuestro país y que no están preocupadas por la vida ni por los derechos de la gente, sino solo por hacer negocio. Y también debemos abandonar la OTAN y el rearme, porque no queremos seguir siendo súbditos de Estados Unidos y porque la OTAN responde a las coordenadas de un mundo, compañeros y compañeras, que ya no existe más. Y mirad, los dueños del mundo y las élites europeas con ellos, pero también Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos van a decir que no hay alternativa, que esto es lo que hay, que así es la vida, que cualquier otra opción sería peor. No intentéis cambiar las cosas, aquí mandamos nosotros. Ahora se ha puesto la cosa seria, es momento de que los de siempre tomen las decisiones, no es momento de democracia. En estos tiempos de crisis es cuando se ve el carácter profundamente antidemocrático de las élites que nos dominan. Y el fascismo que hoy hacen creer esas élites es la forma que tienen de defender con furia sus privilegios. Pero no os olvidéis de una cosa, compañeras y compañeros. El fascismo también es hijo del no se puede. El fascismo se alimenta de desesperanza. El fascismo come resignación. El fascismo come malmenorismo. El fascismo se alimenta también de progresía, compañeros y compañeras. Porque si la gente se resigna, si la gente cree que el mundo no puede cambiar, entonces van a intentar sobrevivir con las reglas de este mundo, que son la crueldad, la injusticia y el odio. Y si la gente acepta que no todo el mundo puede vivir bien y que es normal que eso pase en la vida, pues aceptará que para que haya ricos tiene que haber pobres y que si no se puede ganar a los de arriba, entonces por lo menos podemos humillar a los de al lado o a los de abajo, que están un poquito peor que nosotras. Por eso, ha sido gravísimo el error de la progresía política y mediática en estos años, de dedicar más esfuerzos a acabar con la izquierda que a enfrentar los problemas del país y a evitar el crecimiento del fascismo. Porque por el camino han criminalizado todas las cosas que la gente debe hacer para avanzar en derechos. Han castigado y han dicho que están mal todas las cosas que a la gente le permiten avanzar en derechos, conscientes, además, de que eso es alimentar la antipolítica, porque ningún derecho se consigue sin ruido, ningún derecho se consigue sin incomodar, ningún derecho se consigue sin coger esas pancartas que hoy tanto ridiculizan. Precisamente es con pancartas y con ruido incomodando como se avanza en derechos. La progresía, compañeras, en este país está actuando como la mejor guardiana de un sistema que no funciona, de un mundo que ya fue, y con eso le abren la puerta a las derechas para que manden, incluso aunque no gobiernen, como está pasando ahora. Si las cosas no pueden cambiar, si de hecho es mejor no hacer ruido, no incomodar, si es mejor que las cosas se queden como están, entonces, ¿para qué nos sirve la progresía que no aporte ya la derecha? Ese planteamiento malmenorista, compañeros y compañeras, esa forma de pensar de la progresía, lleva siempre al mismo sitio, al sitio más peligroso de todos, que es a proponer la vuelta del bipartidismo, los pactos bipartidistas, pactar con la derecha, que es exactamente lo que ha hecho Unai Sordo hace unos días, cuando planteaba que lo que necesitaba España es un pacto entre Partido Socialista y Partido Popular para aprobar los presupuestos. España necesita izquierda, no Partido Popular. España necesita izquierda y feminismo y avance en derechos. España necesita paz, no pactos con el Partido Popular. Mirad, compañeros y compañeras, son tiempos de excepcionalidad histórica. Lo que se decida en estos meses y en estos años va a decidir nuestro futuro para las próximas décadas. Así que este es un momento para comprometerse, para no mirar para otro lado, porque realmente
nos va la vida en ello. Querida Yone, ya hace algunos años que asumimos juntas y en equipo las que han terminado siendo las tareas militantes más exigentes de nuestras vidas. Y hoy, Yone, Podemos tiene contigo y con mucho orgullo a la líder más fuerte de un partido en España. A mí, Yone, me sigue conmoviendo la honestidad, la valentía, la determinación de tus decisiones y de tu liderazgo. Y es verdad, este es el momento de hacer crecer las fuerzas de la paz y contra el rearme. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo y de pelear para nuestros hijos y para nuestras hijas un mundo más justo y más humano, un mundo de paz y un mundo de derechos. Y tenemos la responsabilidad también de pelear ese mundo de paz y de más derechos para nuestras madres y para nuestros padres, para que puedan disfrutarlo mientras disfrutan de sus nietos y sus nietas. Pero Yone, creo que también tenemos la responsabilidad de construir ese mundo para nosotras mismas, porque como me has hecho aprender en estos meses, tenemos derecho a ser felices hoy, sin esperar a mañana, y tenemos derecho a que nuestras hijas aprendan de nosotras que ellas también tienen derecho a vidas libres y felices. Y por eso, compañeras y compañeros, os pido hoy que asumáis conmigo la tarea que nos ha pedido nuestra secretaria general de levantar una candidatura de paz, de esperanza y de más derechos para las próximas elecciones generales. Defender la paz es ahora la tarea más importante, porque haciendo crecer las fuerzas de la paz estamos también haciendo crecer las fuerzas de la defensa de lo común, de los servicios públicos, las fuerzas del feminismo, del antirracismo, del antifascismo, las fuerzas de la educación pública, de la sanidad pública, de las políticas que nos protegen y que nos permiten tener vidas dignas y felices. Defendiendo la paz, estamos defendiendo otro mundo posible frente a la crueldad y a la barbarie de los poderosos. Y compañeros y compañeras, España necesita una izquierda fuerte para resolver los problemas del país y para seguir avanzando en derechos. Cuando la izquierda no está fuerte, la derecha manda, aunque no gobierne, que es lo que ocurre hoy en España. España necesita una izquierda fuerte, de poder y de gobierno, autónoma del poder establecido y consciente de que el fascismo crece con la resignación, pero al fascismo se le para con más derechos. Y por eso, desde este momento, compañeras y compañeros, ni un solo día sin una tarea militante, compañeras. No hay una tarea pequeña. Tenemos que organizar mucho más que una candidatura. Tenemos que empujar un proceso democrático, popular, para llegar aún más lejos de lo que hemos llegado en los últimos años y para convertir esa fuerza social en poder institucional. Un proceso político que nos haga también sentir profundamente orgullosas de lo que somos y de lo que conseguimos cuando nos organizamos juntas. Orgullosas de que nos conmueva cualquier injusticia que se comete en el mundo y que no nos deje indiferentes, sino que nos movilice a la acción para cambiarlo todo. Orgullosamente feministas, orgullosamente defensoras de lo común y de los servicios públicos, orgullosamente antifascistas, orgullosamente antirracistas, orgullosamente anticapitalistas y orgullosamente incomodando, haciendo ruido y cogiendo pancartas, igual que somos capaces de llegar a un parlamento o llegar a un ministerio a hacer posible lo que todos nos decían que era imposible. Orgullosamente de izquierdas, porque solo la izquierda es capaz de cambiar las cosas que no podemos aceptar y de frenar al fascismo avanzando en derechos. Y compañeras y compañeros, esto es importante. Hacer crecer las fuerzas de la paz y del avance en derechos es también hacer crecer la esperanza. Como dice Angela Davis, nosotras tenemos que actuar cada día
como si fuese posible transformar radicalmente el mundo, porque los derechos son una necesidad, cuando no una verdadera urgencia. Y, por tanto, la pregunta no es si los podemos conseguir, sino cómo nos organizamos para conseguirlos ya. Y este es un tiempo para la esperanza, para los principios éticos, para las convicciones más íntimas, para la confianza profunda en que vamos a cambiar las cosas que no podemos aceptar. La esperanza y la memoria, compañeras, son nuestras más preciadas compañeras de viaje. ¿Vosotras creéis que era fácil imaginar el fin del apartheid para Rosa Parks? ¿Creéis que era fácil imaginar para Clara Campoamor, para las sufragistas, el reconocimiento del derecho al voto? ¿O la jornada de 8 horas para los huelguistas de la canadiense? ¿Creéis que era fácil imaginar el final de la guerra y una vida con derechos para esas mujeres que en 1917 iniciaron la Revolución Rusa al grito de paz y pan y que hoy dan la fecha del 8 de marzo para todas las mujeres trabajadoras, para que sigamos avanzando en derechos? ¿Creéis que era posible siquiera imaginar una sociedad que reconociese el derecho a ser de todas las personas para Marsha P. Johnson o para Silvia Rivera cuando se pusieron al frente en Stonewall? ¿Creéis que no fue difícil para Rosa Luxemburgo, a quien mencionaba Yone antes, oponerse a los créditos de guerra mientras la socialdemocracia los apoyaba en la Primera Guerra Mundial y romper con sus compañeros y compañeras para defender con valentía, junto a Clara Zetkin, junto a Inessa Arman, el no a la guerra, la necesidad de paz y derechos para los pueblos del mundo? Mirad, los derechos avanzan gracias a quienes mantienen la esperanza y a quienes actúan como si fuese posible transformar radicalmente el mundo cuando nadie más lo cree. Porque la política consiste en eso, en hacer que las cosas pasen. Y nosotras ni vamos a aceptar que manden a nuestros hijos e hijas, ni tampoco a nuestros hermanos y hermanas, que no manden a un solo español o española a la guerra. Si quieren guerra, que vayan sus hijos, que nosotras decimos no a la guerra y sí a la paz. Y no vamos a aceptar que el alquiler se lleve el 60% del salario de una familia, o que nuestros hijos no se puedan independizar, o que una amiga nuestra no se pueda separar porque no tienen dinero para tener otro alquiler. Las casas son para vivir y no para especular, y no vamos a aceptar que nos sigan matando y violando por ser mujeres. Y tampoco, compañeras, vamos a permitir que nos vuelvan a callar, a pesar de la guerra sucia judicial, a pesar de la guerra sucia mediática. Tantas veces como sea necesario, les vamos a volver a decir que solo sí es sí. Y no vamos a aceptar que siga muriendo gente en el Mediterráneo, que es la ruta más mortífera, ni por la ruta canaria. Vamos a decir una y otra vez que ningún ser humano es ilegal y que queremos fronteras de acogida, no expulsiones y poner en riesgo la vida de la gente que migra buscando un futuro mejor. Y queremos intervenir los sectores estratégicos de la economía para bajar el precio de la luz o de los alimentos, y también para bajar el precio de los alquileres. Mirad, compañeras, Margaret Mead, que es una antropóloga feminista muy importante, contaba que cuando le preguntaban cuál era el primer signo de civilización, que todo el mundo esperaba que respondiese el fuego o la rueda, ella respondía que el primer signo de civilización es un fémur fracturado y curado. Porque lo que caracteriza la vida humana es que nos cuidamos las unas a las otras, que nacemos dependientes y son los demás y las demás quienes nos hacen libres. Y por eso, este momento que es tan difícil, que es tan crítico, que es tan doloroso y tan grave para toda la humanidad, nosotras tenemos que levantar las fuerzas de la esperanza, con mucha memoria, orgullosas de defender un mundo en paz y un mundo de derechos. Podéis estar seguras, compañeras, de que si cumplimos con la tarea que en este momento tenemos, lo mejor está por venir. Sí se puede.